buenos días y bueno, antes que nada encantada de estar aquí en esta ciudad que comentaba esta mañana Antonio. Yo creo que es la ciudad que ha sufrido una transformación más impresionante en los últimos años. Es decir, yo pondría en segundo lugar a Cúcuta, pero Montería es cuando yo vine la primera vez, debió ser como en el 99, y es otra hoy. Es decir, he venido mucho a lo largo de los años. Y a mí me encantó, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme. Me encantó que me invitara a Toño porque además ahonda en un tema que conocemos, que hemos vivido. Es decir, yo no conozco el libro, para que lo sepan. Me he leído ahora la presentación, porque es tan misterioso todo, lo quería hacer tan misterioso, tan secreto, que no lo he leído. Y ya solamente leer la presentación pues me abre más interrogantes y me parece fascinante. Es un capítulo de la historia que algunos de ustedes, no sé, les pillaría jóvenes, otros la vivieron, pero es importante porque demuestra un poco cómo fue ese mundo del paramilitarismo, en cómo fue derivando hacia otros campos. Y desgraciadamente para mucha gente, por ejemplo, pues la Comisión de la Verdad, para otros no les interesa porque, no sé, salvo que digas que Álvaro Uribe es paramilitar. Si dices eso y que tú estuviste en Guacharacas viendo cómo formaba el bloque Metro, tendrá interés. Si no, no tiene ningún interés. Desgraciadamente en este país se ha politizado todo, hasta la historia, a un extremo que es absurdo. Entonces por eso me parece un aporte esencial. Y ya digo que cuando lean ustedes la presentación, ya quieren leer el resto del libro, yo al menos. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias por invitarme también, ¿no? Pero me gustaría empezar a preguntar por qué esa obsesión por ese hecho que además a mí me ha sorprendido cuando me has dicho que no era Monoleche el asesino, porque yo siempre pensé que era Monoleche. ¿Por qué esa obsesión por saber llegar hasta el final, esperar 11 años, llegar hasta el final de quién mató, quién apretó el gatillo? Porque finalmente fue una conspiración de varios, pero uno apretó el gatillo. ¿Por qué esa obsesión de esperar tantos años? Antes de responder... Espera, sí, no es que tienes... Espérate, yo apago y prende tú. A ver. Prende aquí. Gracias. Antes de responder a tu pregunta, Salud, primero que todo algo que me encanta en la vida, y es el agradecimiento y la gratitud. Sí, y es el agradecimiento y la gratitud, y como esta feria es de las mujeres, entonces primero que todo mi agradecimiento, toda mi gratitud a todas las mujeres que están hoy aquí, a la esposa del alcalde que tuvo la deferencia de invitarme, y a esta mujer por la cual siento un respeto inmenso, una gratitud inacabable y una admiración eterna. Salud Hernández. Entonces, y a todos los demás que están acá. Bueno, yo creo que la obsesión viene también de la vida periodística, de qué quiere uno. O sea, a mí me matan las crónicas. O sea, a mí me dicen alguien, Toño, ¿cuándo vas a escribir una novela? Y yo digo, no la esperes, tal vez no lo voy a hacer. Porque me gusta la crónica, la no ficción. Me apasiona cómo escojo una, porque me da de todo: miedo, alegría, emoción, sueño, cuando esté el libro, cuando esté en la editorial, cuando esté en las librerías, los detalles, porque la crónica tiene eso. Y además algo que me apasionó mucho, y es que Córdoba fue una región y un epicentro de la violencia en Colombia. Aunque ustedes no lo crean, en Córdoba se definió muchas veces el futuro de este país. Aunque no lo crean, que estaba en manos de grupos al margen de la ley, sí. Y hoy no estamos en grupos a manos del margen de la ley, claro que sí. ¿Y qué están definiendo? Están definiendo en parte el futuro de este país. En esa época, viendo yo que en esa época uno estudiaba con todo el mundo, nos estratificaron, lástima que no haya ningún congresista que se atreva a quitar esa palabra tan excluyente, pero antes uno en los colegios estudiaba con todas las personas de todos los estratos, y esas personas sabían cómo vivía el que vivía en el estrato 1, 2, 3, y existía como más solidaridad, y uno veía en esa época cómo estudiantes dejaban de ir al colegio, cómo estaban tristes porque al papá se lo secuestraron, porque lo estaban extorsionando, porque estaban yéndose a la ruina, si no era por las inundaciones del río, si no era por la FARC y por el EPL, que fue uno de los grupos más terribles y miserables que han podido existir en este departamento.
Y eso me emocionaba y quería contar esa historia, y siempre pensé que desde el centralismo bogotano no contaban la historia, la verdadera historia de las provincias. En las provincias está la verdadera historia violenta de este país. No está en el Parque de la 93, no está en la zona T, en la zona G, en la zona H, en la zona Z, no. Está en las provincias, pero no la han querido escuchar. Y el apellido Castaño Gil no podemos negar que ha hecho parte en el siglo XX de la historia violenta de Colombia. Y ese misterio de que si están muertos, están vivos, también apasionaba contarlo. Y tengo que decir algo, no es para sentirse bien ni nada de eso, y es algo que me va a perseguir toda la vida y lo asumo con dignidad, y es que hubo una relación con Carlos Castaño más allá de fuente periodista, de amistad, y eso me ha costado, y quise saber qué pasó ese viernes 16 de abril del año 2004 en Rancho al Hombro con Carlos Castaño. Esta mañana veníamos comentando en el carro, pues yo soy corresponsal también de un periódico español, del Mundo, y yo había entrevistado como 5 o 6 veces a Carlos Castaño en diferentes lugares, y preciso lo había entrevistado, la última vez que estuve con él fue antes de la Semana Santa. A él lo mataron después de Semana Santa, y justo antes de Semana Santa yo había estado con él conversando en una finca, no me acuerdo, de aquí de Montería. Siempre quedabas en un punto y entonces ahí llegaba alguien y te subías a un carro, pero ahí me di cuenta que había perdido poder, porque uno cuando tiene poder, toda la parafernalia alrededor, pues uno nota, había perdido poder. Y habíamos quedado, ese día no quiso dar la entrevista. Eso es algo que nos pasaba a veces a los periodistas: vas a un sitio que te cuesta un mundo conseguir sentarlo porque no te dice mañana. Eso todo, la relación con él era todo por correo electrónico. Y me costó mucho conseguir esa última entrevista, y decidió que no daba la entrevista, que solamente era conversar. Y bueno, pues nada, ¿qué hacemos? Pues, y conversó. Y me dijo, bueno, después de Semana Santa, yo me voy donde mi hermano, porque en ese momento yo, una de las preguntas que le hice, porque con colegas que cubrían paramilitarismo, es: ¿quién lo quiere matar a usted? Porque el rumor que teníamos, los que cubríamos entonces, pues el conflicto armado, porque yo cubría todo, guerrilla, paracos, todo, era que lo iban a matar. Entonces le dije, ¿lo va a matar Mancuso? ¿Lo va a matar Jorge 40? Me dijo, no, ellos no. Bueno, lo último que podía pensar yo es que lo terminaba matando por orden en la finca de su hermano. Para la gente que no esté tan como al tanto de aquello que sucedió, porque yo, por supuesto, mi periódico me mandó aquí corriendo, vinimos todos los medios internacionales, casi todos los medios publicaron que era falsa la noticia. Yo hablé con 2 fuentes, una en el Catatumbo y otra en el Golfo de Urabá, y eran 2 fuentes paramilitares muy buenas, y los 2 me confirmaron que estaba muerto. Entonces yo publiqué que estaba muerto, pero muchos colegas extranjeros publicaron que era mentira. ¿Por qué crees que es tan importante para la historia de Colombia? Si tuvieras que explicar a la gente qué supuso Carlos Castaño dentro del paramilitarismo, porque todos sabemos que había otros como Macaco y tal que se reían de él, ¿qué supuso para el paramilitarismo la personalidad de Carlos Castaño? ¿Cómo lo explicarías? ¿Por qué se convirtió en un personaje clave? Aquí habría que ir más allá, o sea, es el momento histórico que estaba viviendo Colombia, y que ese apellido venía ya de años atrás, montado por Fidel, haciendo ya recorrido, y fueron los que decidieron enfrentarse a la guerrilla, a la subversión, y lo empiezan haciendo con grupos pequeños. Aquí hay algo que yo siempre he planteado, pero que a la gente en Bogotá y a otra gente no le gusta, y es que no quieren diferenciar que hubo primero grupos de justicia privada, grupos sicariales, autodefensas puras y campesinas, movimientos paramilitares y después Autodefensas Unidas de Colombia. Que un combatiente haya estado en todos, eso sí puede ser cierto, pero no era lo mismo. Por ejemplo, los narcotraficantes no necesitaban las autodefensas en ciertas regiones. ¿Por qué? Porque ellos se proveían 100, 200 tipos enfusilados y con el mejor armamento del mundo.
Pero en la zona por donde estaba el corredor para mover la droga, sí necesitaban las autodefensas. ¿Dónde estaban las matas de coca? ¿Dónde estaban las matas de coca? En las áreas donde operaba la guerrilla. Si ustedes cogen el mapa de Colombia y le empiezan a colocar transparencias, matas de coca, casa exactamente donde estaba la guerrilla. Tiempo después, casa exactamente donde llegaron los paramilitares. Entonces, cuando Fidel decide recoger todos esos movimientos sueltos y hace un solo mando, eso lo empieza a hacer en Córdoba. Con la SACU, ¿no? Con la SACU, o sea, Autodefensa de Córdoba y Urabá. Él replica un modelo que venía del Magdalena Medio, o sea, que venía de Puerto Boyacá, o sea, un municipio muy conocido y además muy famoso por la valla que tenía a la entrada. Y él replica lo de Puerto Boyacá. Fidel, cuando llega a Córdoba, se llama Jaime. Y nadie sabía que era Fidel, y él viene solo a comprar tierras y a llenar de ganado a todos los demás finqueros. Le hacen un atentado. De ese atentado él se va al Magdalena Medio. Le pide ayuda al mexicano, el mexicano no se la da, y eso de ahí viene una enemistad grandísima con el mexicano. Y es donde se va para donde Henry Pérez. Henry Pérez padre. Después viene Henry Pérez hijo. Y allí es cuando él viene y trae toda esa gente. Y es 1988, y ustedes recordarán cómo empieza 1988, que es de los años más trágicos de la historia de Colombia. Empieza con la masacre de Honduras y la Negra en Urabá, Mejor Esquina en Buenavista, Córdoba, El Tomate en Córdoba, y vienen otras masacres más, pero la última, la más terrible de todas, 45 muertos en la plaza principal de Segovia, un 11 de noviembre de 1988. Ahí ya no había vuelta atrás, y ellos se abanderan de esa lucha antisubversiva. Fidel crea una máquina de guerra que se llama Carlos Castaño. Carlos Castaño sí está demostrado y documentado que estuvo en Israel y estuvo en los cursos de Yair Klein. Y él es el que se convierte en su mano derecha. Y de ahí empieza. ¿Qué tiene Carlos? Que es un autodidacta de muerte. Pero de muerte. O sea, es algo increíble. O sea, como hacen muchas veces, medir la inteligencia de las personas y ese tipo. Y para mí, dos cosas disparan a Carlos Castaño: la entrevista que le da Darío Arizmendi y la entrevista que le da Claudia Gorizati. Colapsaron los correos electrónicos. La internet todavía estaba empezando, pero todavía era el internet conmutado, con el teléfono fijo. Muchos jóvenes de hoy no saben cómo era el internet antes, pero no importa. Y abandera todo esto y le montan las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997, y tenía un carisma para enfrentar a esto, y no lo podemos negar. Hoy se nos olvida, pero recordé que yo no olvido los titulares del diario El Tiempo a 4, 5 y 6 columnas: debacle del ejército en Puerto Rico, Patascoy, todas esas cosas. El ejército había perdido la moral de combate, y eso le molestaba a los generales. ¿Y lo publicaba quién? Un periódico más gobiernista y promilitar que El Tiempo. ¿Y qué empezó a equilibrar la balanza? Yo sé que a veces suena mal, pero las autodefensas, no lo podemos negar. ¿Cuándo crecen más las autodefensas? En el gobierno de Ernesto Samper. ¿Cuándo se hacen más determinantes la autodefensa? En el proceso de paz de Andrés Pastrana en el Caguán. Entonces, todo eso eleva el perfil de Carlos Castaño. Yo siempre digo, a diferencia de colegas míos que hacen un periodismo, son muy influyentes, es un periodismo de escritorio, pero cuando salen fuera es porque van con la ONU o algo así, pero pues tienen muchísima influencia. Según ellos, el paramilitarismo solamente fueron narcos y nada más. Yo discrepo absolutamente y coincido contigo, porque la gente se olvida, por ejemplo, que los machos y los rastrojos
no eran paramilitares, eran los grupos del cartel del Norte del Valle. Ibas al Dobio y ahí estaban los machos y en la otra parte estaban los rastrojos y se mataban entre ellos. Una vez tuve que convencer a un muchacho que no se fuera con los machos. Y supongo que se terminaría yendo más adelante, pero bueno. Yo lo que digo es, para que existiera el paramilitarismo, para que las AUC, las ACU, yo las primeras que conocí fueron ACU, pero para que se convirtiera el paramilitarismo, el monstruo enorme, es porque había una base, es decir, la gente quería. Yo me acuerdo en La Hormiga, Putumayo, los comerciantes se reunieron y llamaron a los paracos, es decir, porque estaban hartos de la guerrilla, llamaron a los paracos y los paracos terminaron yendo. Y Carlos Castaño dijo en una ocasión, en una entrevista que le hice, me dijo, la gente se cree que un ejército así se puede financiar con los ganaderos, pero esto con vacunas, a comerciantes, a ganaderos. Esto solamente lo financia la Coca, la guerra de Colombia solamente la financia la Coca, punto. Entonces, es como tú dices, había paramilitares puros y duros, había una base social que quería algo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en un pueblo de norte de Santander, donde un policía hizo un acuerdo con los paracos y dijo, yo el casco urbano es mío, pero yo no me puedo proteger de la guerrilla, porque acuérdense que en esa época te atacaba la guerrilla y no iba nadie a rescatarte. Atacaban una estación de policía y nadie iba a rescatarte. Entonces, estos al final hicieron un acuerdo con los paramilitares, usted no se meta en mi casco urbano, pero por favor ayúdeme y protéjame el perímetro, la zona rural, porque yo no puedo. Y había acuerdos así, es decir, pero también había, aquí en Córdoba, yo me acuerdo, el famoso Rodrigo, don Rodrigo García, que tenía la historia de Córdoba en la cabeza. Hubo una razón de ser, es decir, Córdoba estaba completamente abandonada, como pasaba en otras partes en Cesar, es que venía la guerrilla al pueblo y te llevaba en la plaza del pueblo, entraba a una casa y se llevaba a alguien secuestrado, y en Bogotá no importaba. Es decir, sí hubo una base para que la gente pensara que esto era, lo mirara con esperanza. Los militares, porque tenían el ejército, que para hacerles el juego sucio que ellos no podían, pero mucha gente en las zonas rurales, porque consideraron que estos iban a ser su defensa. Es decir, no era solamente, como dicen, grupos narcos puros y duros, sino había un sentimiento social. Yo lo percibí, porque yo incluso le decía a mis amigos, estáis equivocados, yo creo que estáis apostándole a algo que va a ser un problema grandísimo. Pero había una base social en este país que quería, en la zona rural, que lo vieron como una esperanza, como el freno a la guerrilla. Eso es una realidad inocultable. Para que decimos esto y entonces ese es paramilitar, pero es que es una realidad. Yo me acuerdo, yo la percibí aquí en Córdoba. Hay gente que le gusta analizar ciertos fenómenos con la gota que rebosa el vaso, con el último eslabón. A mí eso no me gusta, a mí me gusta ir atrás, y si puede ir uno al origen, mejor. Entonces todo el mundo quiere hablar del fenómeno con las últimas 2, 3 que fueron crueles. El remedio terminó siendo peor que la enfermedad de las últimas masacres. No, vamos al origen de esto. Vamos cuando a los ganaderos venían y le mochaban y se inventaron el corte de franela. ¿Y cuál era el corte de franela? Cortarle con un machete la cabeza al mayordomo del dueño de la finca, delante de los hijos. ¿Y quién hacía eso? La guerrilla. Ellos inventaron eso, inventaron la extorsión, la vacuna. Yo sé que esto le molesta a mucha gente en la Universidad de Córdoba, pero en la Universidad de Córdoba se pagaban secuestros, se pagaba extorsión. Por eso es que tenemos que decirnos la verdad. ¿Para qué? Para que nos avergüence y para que no se repita. Entonces, ¿cuál es el origen de esto? Un abandono total del Estado. ¿Quién debe reparar a Córdoba? El Estado, porque le entregó a Córdoba a la guerrilla y después se lo entregó a todos los grupos al margen de la ley. Póngale usted el brazalete que le quiera colocar. Hoy, ¿en manos de quién está el sur de Córdoba? Pues bueno, ya estamos siglo XXI. Ya han pasado muchos presidentes. Démosle un compás de espera a este. ¿En manos de quién está el sur de Córdoba? De grupos al margen de la ley. ¿Por qué? Por abandono total del Estado. Entonces, todo esto nace por el abandono del Estado. ¿En qué se convierte Córdoba? 127 kilómetros frente al Mar Caribe, que fuera la redención de cualquier país del mundo.
en el despachadero más grande de coca que se pueda conocer. 1988. 35 pistas entre legales e ilegales funcionaban en nuestro departamento Córdoba, para que lo sepan. Y está documentado. Y el documento es de la Aeronáutica Civil y lo tengo. 35 pistas. Y ustedes me dicen que esas 35 pistas eran porque estábamos exportando yuca, ñame, ají dulce, corozo, coca. 1991. 23 toneladas de cocaína confiscadas en Córdoba. 23 toneladas. Hace 2 meses, 3 meses, confiscaron 1,5 toneladas en Ciudad de México. Y el escándalo más grande del mundo en Ciudad de México, porque era el cargamento más grande que habían decomisado en Ciudad de México. Y en un pueblo hermoso, bello, que amo con todo mi corazón, Montería, Córdoba, 22 toneladas en todo un año. Para que más o menos nos demos cuenta el silencio cómplice de un Estado frente a un fenómeno del narcotráfico que perturbaba y perturba Córdoba, y un fenómeno de violencia en el cual, para mí, es una opinión de Toño Sánchez, siempre menospreciaron mientras la guerrilla no les tocara sus ciudades capitales. Cuando empezaron a llegar a La Calera, cuando empezaron a tomar el oriente antioqueño, entonces ahí ya sí había que hacer algo. Mientras tanto en Córdoba, ¿qué? Entonces, ese abandono del Estado es el principal responsable de toda la violencia que ha tenido Colombia, para mí. Y si no, miren ustedes el sur de Bolívar. Miren el sur de Bolívar. Hoy, perdón, me salgo a la pregunta, hoy las víctimas son un negocio ideológico, pero el sur de Bolívar sigue siendo más pobre y donde más víctimas hay. El sur de Córdoba, donde está lleno de víctimas, donde hay una señora acá que me contó ahora una historia bien terrible, que asesinaron a su esposo en 1987 en Tierra Alta y era policía. ¿Qué ha pasado? Miren lo mismo. 1987, 2021. Acaban de asesinar a un periodista en Montelíbano. Entonces, es un Estado abandonador y que lo ha demostrado a través de la historia. Si ahora nos ponemos en esta realidad, es decir, me quedé sola defendiendo el proceso de paz de los paramilitares. Yo pienso que es el proceso de más éxito que se ha hecho jamás, porque hay una diferencia fundamental entre el proceso con las FARC y con los paracos. Cuando el gobierno de Álvaro Uribe negocia con la SAUCE, están en la cúspide de su poder, con congresistas, con un poder territorial impresionante, con dinero el que quieran, con todo, es decir, la cúspide de su poder. Y sin embargo con las FARC, cuando negocian, estaban abajo, no estaban en la cúspide del poder. Entonces, por ejemplo, Carlos Castaño, la gente se lo olvida, pero Carlos Castaño me decía, él aspiraba a ser senador, él aspiraba. Mancuso iba a ir a estudiar a Italia, no me acuerdo qué. Me contaba Castaño, pues yo a Mancuso solamente lo entrevisté cuando mataron a Carlos Castaño. Porque nunca me aceptó una entrevista, pero a Castaño sí le entrevisté varias veces, como a otros comandantes, y ellos querían ir a la política. Castaño hubiera triunfado en política, porque como tú dices, era una persona para mí que tenía una capacidad para entender los problemas de la Colombia rural urbana. Es decir, él sabía esa clase rural, media alta, media baja, él lo comprendía y tenía el país aquí. A mí me llamaba muchísimo la atención. Y absorbía todo, ¿no? Me encantaba y tenía sus asesores, en fin. Lo que pasa es que a medida que otros comandantes paramilitares fueron cogiendo poder, empezaron como a menospreciarlo. Pero la imagen de la SAUCE era él. Entonces, yo siempre he pensado que fue el mejor proceso de paz, porque gente que decía, acuérdense de Don Berna, jamás voy a pasar un día, en mi vida voy a pasar un día en la cárcel. En mi vida voy a pasar un día en la cárcel. 35 años en Estados Unidos, le toca. Lleva ya desde 2008 que los mandaron para el norte, que te para el norte, ¿no? 31 años o 30 y algo en León. Entonces, Jorge 40 era de una soberbia, yo lo entrevisté 2 veces, de una soberbia infinita.
Era el rey del Cesar, pero sobre todo el Cesar. Jamás él pensaba que iba a ir a política. El mismo alemán. Y mire, terminaron, los mandaron, y sin embargo ha sido el presidente más denostado, es un paramilitar. Cualquiera que defendamos el proceso de paz con los paramilitares somos paracos. Eso sí, si defendemos el proceso de las FARC, somos divinos. Conociendo como conoces esta realidad pues colombiana, la realidad de la provincia, ¿tú crees que tiene algún viso de realidad eso de la paz total? Es decir, que voy a ser yo comandante, por ejemplo, uno que entrevisté por Tiquisio en el sur de Bolívar, comandante de las gaitanistas, controlando una ruta del narcotráfico, y me voy a ir ¿a qué? ¿Tú crees hacer un acuerdo? Porque muchos comandantes paramilitares que están en la cárcel, que han pasado por la cárcel, decían que hicieron un mal negocio. Dice, me hubiera ido mejor entregándome casi, porque pasé 8 años. Hoy día, la gente no lo sabe, hoy día, por ejemplo, hay comandantes paramilitares hoy día que todavía siguen yendo a audiencias, todavía tienen procesos, hoy día, de los que firmaron la paz, hoy día. Y mientras tienes a estos señores, grandes señores, en el Congreso pontificando sobre lo divino y lo humano, sin haber pasado ni un día a la cárcel, sin contar nada y tomando el pelo al país. ¿Tú crees en ese proceso de paz? ¿Tú crees que es posible la paz total con todos los grupos? Yo creo que es un negocio con el narcotráfico. Y como los metieron a todos en la misma bolsa, se hace difícil separar el trigo de la paja. Porque una cosa bien distinta es una paz total negociando con Carlos Mario Jiménez, que de pronto ustedes no sabrán quién es, pero ahora les digo el alias y ya saben quién es, Macaco, que viene de estar preso en Estados Unidos, está terminando de pagar una pena en Itagüí, en Antioquia, y viene trabajando por la reconciliación. No me pregunten ahora si lo hace de corazón o no, porque hasta allá no llego a dimensionarlo ni a entenderlo, pero lo que se ve que viene trabajando es muy distinto estar negociando con esta persona que se acogió a la ley 975, que lo extraditaron, a estar negociando con una persona que a esta hora en que nosotros estamos aquí debe estar cargando una lancha Go Fast o debe estar cargando unas avionetas para mandar cocaína hacia los Estados Unidos. O sea, yo no creo en eso. Yo sí hubiese creído en buscar una salida al problema del narcotráfico y con eso le quito el combustible al conflicto, porque ese es el verdadero combustible. Permíteme un paréntesis a eso. Para las personas que han leído el libro, si no, se lo voy a contar un momentico, segundo, démelo por favor. Una noche en Medellín, unos agentes del CTI se meten a un parqueadero, capturan a unas personas, cogen unos computadores y eso se conoció como el parqueadero Padilla. La fiscalía nunca dimensionó en ese momento que le había dado un golpe mortal al corazón de las finanzas de la autodefensa, de las AQ. Ahí estaba todo enlistado, todo, absolutamente todo. Pero mientras procesaron eso, pasó el tiempo. Miren ustedes las ironías de la vida. Ese golpe de la justicia a un grupo al margen de la ley, las AQ, llevó al cambio de la financiación en la autodefensa y la entrega total de la autodefensa a financiarse 100% con el narcotráfico. Porque en ese momento, ¿quién financiaba la autodefensa? A las AQ, no eran Autodefensas Unidas de Colombia, ellos ya montan ese esquema después, pero eran las AQ. ¿Quiénes las financian en ese momento? El control total de la finanza lo tenía Vicente Castaño. Era el que decía cuántos fusiles se le compraba, cuántos hombres tenían que tener. O sea, era un control férreo de las finanzas. Que Vicente le cobraba a los mafiosos para inyectarle plata a esa gran bolsa para mandárselo a los frentes, eso era otra cosa. Pero el control lo tenía yo. Cuando cae el parqueadero Padilla, es cuando Vicente viene y le dice a todos los frentes:
hay que financiarse con las matas de coca y con el gramaje y con la coca. Y ya ahí hay un cambio radical en la autodefensa. Ese paréntesis ahí. Hoy, la paz total, podría decir que es un parapeto allí para que muchos mafiosos laven sus fortunas, blanqueen el dinero, se salen, dentro de unos años gozan de buena salud y de buen billete, pero el dulce, la miel del narcotráfico la va a venir a comer otro y va a seguir. O sea que cada 3, cada 5 años tendremos que estar haciendo una paz total. ¿Tú crees que este país hubiera aceptado que Mancuso fuera congresista? Es decir, ¿por qué se considera que un paramilitar... Yo me acuerdo que además, por ejemplo, con Castaño discutí y le dije, ustedes tienen que ir a la cárcel, ustedes no son... La guerrilla no, pero ustedes van a ir a la cárcel, si no, no hay manera. Y al final él sí lo aceptó. Es decir, esa pelea, bueno, antes de eso, ahora me estoy acordando, sobre la muerte de Castaño, mejor, quito el otro. En un momento dado, Castaño se enfrenta, empieza a pensar que hay que confesar todo, que hay que contar la verdad, y ese es como, o desvelo mucho de tu libro, ese es el momento en el que deciden que hay que matarlo. Mi tesis, que yo, no es la mía, sino pues con fuentes, siempre fue que le dijeron a Vicente, ¿sabes? Pero tú lo conoces mejor, pero mi tesis es que le dijeron a Vicente, es como película de mafia, le dijeron a Vicente, una de dos, o lo matas tú, o hacemos una guerra, Macaco, ¿no? El grupo de Macaco. Ya estamos hartos de Carlos. Y como me dijo un comandante paramilitar hace muchos años, la duda se entierra. Como no sabemos qué día este loco se va a ir a hablar con los gringos o lo que sea y nos va a sapear a todos, o lo matas tú o lo mato yo. Si lo mato yo, tú vas a tener que actuar también contra mí porque he matado a tu hermano. Entonces, si lo haces tú, todos nos callamos y todos seguimos felices. Elige. Esa es la versión que yo tengo, pero si no quieres revelar, porque yo quiero leer tu libro, dime solamente si me acerco, si es frío o caliente, si me acerco o no. Caliente. Bueno. Carlos sabía que las autodefensas se le habían salido de las manos, ya lo tenía claro. Cuando él ve que Álvaro Uribe Vélez empieza a subir en las encuestas, Carlos decide mandarle una razón a Álvaro Uribe. Un diciembre de 2001. Previo a eso, Carlos entabla una amistad, pero siempre en pro de la búsqueda de desmontar o de buscar una negociación con las autodefensas, con un poderoso congresista. Carlos decide ponerle a ese congresista el alias de El Ingeniero. No me pregunten por qué no lo voy a revelar. Está en el libro, y por intermedio del ingeniero él pide esa cita y le manda a decir eso, que necesita hablar con él. La cita se hace en el Ubérrimo como a eso de las 6 de la tarde, ya está en esos atardeceres hermosos en la zona rural monteriana, y se dan unas alternativas, pero eran difíciles. Y al final Carlos viene y dice, esto le va a hacer daño si alguien se entera de esto a este candidato. Mejor dejemos así. Y él pide la autorización para que el ingeniero se convierta en ese enlace de lo que él quiere decirle al gobierno y de lo que el gobierno le quiera decir a él. Y eso sucede casi en todo el primer periodo de Álvaro Uribe. Y quiero decirles que eran mensajes solo de la búsqueda de la paz. Solo mensajes de búsqueda, de desmontar 35.000 personas enfusiladas. Como para quitarle, ustedes saben, para quitarle cualquier viso a que no, que se mandaban razones. Sí se mandaron. Todas las razones, es más, está en el libro documentado, todas las reuniones eran en el Hotel Suite John de Bogotá, en la 61 abajito de la séptima. Ahí eran las reuniones y ahí se cruzaban los mensajes. Y Carlos Castaño le envía una carta a Álvaro Uribe Vélez ya desesperado, donde le dice
que no tiene nada que hacer, que él que busca una salida para él, y que el proceso hay que acelerarlo porque ya no tiene control de nada. Y lo que más lo golpea es cuando le quitan las claves de Colombia Libre. O sea, Colombia Libre era una página, se llama www.colombialibre.org. Es más, el dominio lo compran en Canadá para que no lo pudieran tumbar. Viene un ingeniero de Canadá, no se me olvida, pidió TAC-TUC y monta todo un engranaje para que eso no lo pudieran tumbar. Y ahí estaban los editoriales. Y cuando le quitan eso, es como tipo se viene en picada abajo. Y cuando le quitan todos los el mando, cuando Jorge 40 lo insulta en una reunión en la finca La 21, ya él empieza en declive, y a eso se une el nacimiento de su hija con ese problema del maullido del gato, y se descomponen. Y ya ahí sí viene una decisión que es famosa, y es cuando Vicente Castaño en su finca, la construcción al lado de una hermosa piscina con unos azulejos en el fondo que vinieron de Italia, dicen, le dice a Móvil 5: usted se atreve a arrancarle a Carlos, pero frenteado. No quiero que lo embosque y ni quiero que sufra. No les digo más porque hay historias que hay en el libro. No hay. El libro es, ya digo que solamente me he leído un capítulo interesantísimo, sobre todo los que conocimos esa época. Pero de alguna manera, es decir, pensar que ahora van a negociar con el ELN y van a negociar en el ELN porque dicen que además que es poco menos. A mí me decía una vez una persona, un amigo que es muy de izquierdas, que el ELN es como una ONG con fusil. Bueno, hay para todos los gustos. ¿Usted cree que hubiera sido posible, por ejemplo, negociar con las FARC si no hubieran estado desmontados los paramilitares? Es decir, un Carlos Castaño en su poder, un Macaco, un Mancuso, un Jorge 40, que además Jorge 40 odiaba a la guerrilla de una manera ya, porque además es muy visceral. ¿Hubiera sido posible negociar con las FARC si no hubieran desmontado antes los paramilitares? Mira, es una pregunta bien fregada. Los castaños siempre se quisieron desmovilizar, pero alguien no los dejaba. Recuerda el Caguán, primer día, la famosa silla vacía. ¿Quién lee el discurso? Porque no va tiro fijo y dejan a Andrés Pastrana solo ahí. La famosa silla vacía. Joaquín Gómez, alias el Negro Usurriaga, se llama Milton Toncel, estudió en el Colegio Nacional de Montería y en la Universidad de Córdoba, es de la Alta Guajira. Lee un discurso, empieza a hablar de unos puercos, de unos marranos que les mataron cuando atacaron Casa Verde, y hace una serie de peticiones. La primera petición es desmontar el paramilitarismo. La segunda petición que hace, desmontar la Brigada 20, que es la brigada de inteligencia del ejército que se llama el Charri Solano y que funcionaba, no sé si siga funcionando, en la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá, y que uno de sus grandes directores y que fue comandante de la Brigada 11 en Montería fue el general Iván Ramírez. Ese sí que sabe los secretos de este país. Bueno, ¿qué pasa con esto? Castaño, al ver que lo está combinando su enemigo, es cuando dice que menos se desmontan la autodefensa. Entonces viene y dice, cuando ellos se desmontan, nos desmontamos nosotros. Y ahí es cuando empieza a sacar sus más duros editoriales en esa página Colombia Libre. Y cuando la FARC empiezan a cometer esa brutalidad, que esto hay que decirlo, hoy no se lo reconocen, pero algún día tendrán que reconocerle a Andrés Pastrana Arango que derrotó políticamente a la FARC. O sea, los desnudó, los mostró como eran.
y el ejército entra en una reingeniería que era la famosa que iba a ser después el Plan Colombia. ¿Qué le quedó al Estado colombiano? ¿O qué le quedó a los colombianos? La autodefensa. O sea, era el momento menos indicado de desmontar la autodefensa. Tanto es así que quien frena la negociación o posible negociación con el ELN, ¿se acuerdan que hubo una cosa que se llamó no al despeje, año 2000? Sí. Pararon al país durante 2 semanas, cerraron la troncal del Magdalena Medio, la troncal, cerraron todo, todo. O sea, Colombia y Andrés Pastrana estaba desesperado. Y con las autodefensas de aliadas pudieron desmontar todo. Y todo esto nació en el sur de Bolívar. Yo creo que las autodefensas jamás se hubiesen desmovilizado en ese momento. De haber existido acá, yo creo que sí, porque ya la historia política de este país era diferente. Y ya sabían, por ejemplo, ya en el año 2003, ya Carlos sabía lo que le estaba pasando a la autodefensa con el narcotráfico. O sea que sí hubiese sido más factible desmovilizarse negociando con la FARC, pero a final de cuentas buscando una mesa donde estuvieran todos juntos, y eso siempre el Castaño lo planteó, una mesa sentados ellos con la FARC. Pero hubiera sido un mal negocio para la FARC, y de hecho les salió muy bien el negocio. Yo tengo una tesis de por qué los paramilitares cometían esas masacres tan espantosas. No sé, yo me acuerdo por ejemplo de La Gabarra. La Gabarra es un pueblo muy cocalero, sigue siendo muy cocalero. Cuando se desmovilizaron los paramilitares, se fueron de La Gabarra. Yo fui mucho a La Gabarra, se fueron de La Gabarra. Y durante un tiempo no había nadie, ni guerrilla, solo era, tú ibas de Cúcuta a La Gabarra y tenías retén a veces del ELN, seguías por Campo 2, ahí estaban los paracos. Si ibas para Altarra era la guerrilla, y si te ibas para La Gabarra ya tenías todos los retenes de los paracos. Por el río era lo mismo, los primeros caseríos eran de los paracos y después ya de la guerrilla. Es decir, era una zona, pero cuando se fueron los paramilitares se fueron. Incluso hubo mucha gente que perdió dinero, porque por ejemplo los ferreteros que les debían los paracos 60, 70 millones, ahí se perdieron. Pero se fueron para siempre. Y durante un tiempo eso permaneció, no era tan cocalero. Además hubo mucha fumigación aérea, se acabó la coca. Se van los paramilitares, llega Santos con sus presos de paz y eso es coca otra vez a la lata. Porque claro, tú dejas a los cocaleros que llevan 30 años cultivando, les das terreno. Entonces, ¿qué pasa? La Gabarra era un punto álgido, cocalero, pero álgido en ese norte de Santander, en ese Catatumbo. Y la guerrilla llevaba 25, 30 años, posicionada, 25 años, posicionada allí. Llegan los paramilitares a hacer una masacre espantosa, hay un desplazamiento enorme, la guerrilla no interviene, que es algo que la gente les reprochó siempre, la guerrilla no interviene, y llegan los paracos y se posesionan. No era una manera como una estrategia de guerra, es decir, si tú llegas a un pueblo, cometes una masacre, además delante de la gente, matándoles de una manera un poco violenta, más violenta de lo normal, digamos, un poco más macabra, no es una manera de voltear a la gente, es decir, que se va, el que puede se desplaza y el que se queda se acomoda. ¿No es una estrategia de guerra? Es una perversa estrategia de guerra y terrible. Yo tuve la oportunidad de sentarme muchas veces con Pierre Gassman. Él fue director del CICR por mucho tiempo en Colombia. Y recuerdo que ya al calor de unos whiskies y a altas horas de la noche, hablando de puro derecho internacional humanitario, termina diciendo, vea, mire, el derecho internacional humanitario es para poner unas reglas para que ustedes se sigan matando. O sea, ustedes se van a seguir matando y se van a matar, pero con estas reglas. O sea, no me vas a matar a nadie en una iglesia, no me vas a matar a nadie en un colegio, no me vas a matar a nadie cuando vaya en una ambulancia. Todo eso se hizo. O sea, todo eso se rompió. Pero él decía eso y decía, y tú, como actor de un movimiento, tengas el brazalete que tengas aquí y tú tengas el brazalete que es tu enemigo acá, tú tienes todo el derecho de matarle a toda aquella persona que sea una ventaja militar
táctica económica o política. Así de claro. Entonces, ¿por qué en Colombia muchas veces se vio cuando mataron a políticos y cosas y de pronto mataban a un general? A los 2 o 3 meses estaban matando a un alto político. O sea, era eso, era precisamente eso. Entonces yo sí creo que esa fue una perversa estrategia que se cometió. Y como les decía ahora rato, ¿dónde estaban las autodefensas? Si ustedes colocan una transparencia, ¿dónde estaban todas las matas de coca de la guerrilla? Y después ellos se quedaron con el negocio. Y por supuesto que entraban a sangre y fuego. Y el que se quedaba, como dicen en ese argot, tenía que afinar. Sí, y además, obviamente, sin la colaboración de los militares hubiera sido también imposible la expansión tan brutal. Es decir, por un lado estaba la estrategia de ser más brutales que nadie, o al menos como la guerrilla, pero hacer el juego sucio, y por otro lado el apoyo militar. Pero a mí lo que me gustaría es darle, no sé, pasarle la palabra a alguien que quisiera preguntar, para que no sean nosotros los que... Lo que sí le he pedido cuando pregunten es que no den una conferencia, es decir, que hagan la pregunta directamente al escritor. Bueno, yo sí quiero hablar. No, hablar no, Bueno, perdone. bueno. A preguntar sí, pero digamos, es que no convirtamos esto en un foro de... Porque aquí tenemos al invitado que está presentando su libro y yo creo que es el protagonista. Y habrá otros lugares, otros escenarios donde la gente pueda manifestar pues lo que quiera, su opinión. Pero creo que la gente ha venido a escucharle a él. Entonces me gustaría darle la palabra a quien quiera preguntar. Y con todo respeto, es decir, todo el mundo tiene derecho a hablar, pero creo que el escenario hoy es diferente. Es para preguntar. Buenos días. Soy Lucía y vengo de Tierra del sur de Córdoba. Y no he escuchado muchas cosas aquí. 2 preguntas. Una, ¿conoces el libro Colombia, siglo XXI? Escrito por Castaño, editado, o sea, en su editora, con el prólogo de Mancuso. Una. Segundo, no veo por muchas partes todas las masacres que cometieron las autodefensas en Tierra Alta y todo el sur de Colombia. O sea, casi no las veo. O sea, yo pregunto, o sea, la masacre de Piscina, Flecha, Macedonia, Florida, la masacre del Manso, la masacre de Batata, la masacre de Volador, la masacre de Toloá, la toma del 28 de diciembre del 98, en respuesta que hace esa toma que hace la guerrilla a la base de la autodefensa que casi se coge a Castaño, en respuesta o en retaliación a la masacre que los paramilitares habían cometido en Piscina entre el 8 y el 12 de diciembre de ese mismo año. O sea, son cosas que no sé si he visto un libro de las cosas que he visto por ahí, pero son cosas que en Colombia, como decía, en la provincia no se conocen. Yo soy víctima de la autodefensa del 87, pero también sé de esa fuerza armada paramilitar que eran antes los civiles, la defensa civil, pero no era la defensa civil esta organización auxiliar, sino esa armada para defenderse, y que luego, como dice Salud Perú, transformándose hasta lo que son ahora. Listo. Entonces, mire, Castaño escribió un libro, si usted me corrige, yo sé que escribió 2. Uno que la portada es amarilla, creo que es ese, y el otro es roja. Sí, que ese creo que lo tengo yo. 2, esos 2 libros. Después está el libro Mi Confesión. Mire, yo soy un convencido, mi señora, que esta fue una guerra matapobres. Quiero decírselo con todo mi corazón, me duele lo que sufre la gente del campo en Córdoba. Acá la pasamos bien. Estamos entre la 40, aquí piensan que Montería es entre la 41 y la 70 y pico, y entre la Circunvalar y la Avenida Primera. Pero existe otra Córdoba. La Córdoba
de la Tierra Alta abandonada, la Córdoba de la Palmira abandonada, la Córdoba del Río Manso abandonado, la Córdoba de la Valencia abandonada, la Córdoba de la Rica abandonada, la Córdoba de Puerto Libertador abandonada, la Córdoba de Tierra Adentro abandonada. Esa Córdoba, ahí es donde verdaderamente vive la gente y conoce el miedo. Y es terrible. Mi solidaridad para usted, y es verdad, fueron muchas las masacres, muchísimas. Y por eso le digo, la medicina terminó siendo peor que la enfermedad. Y fue la degradación total de la guerra y del ser humano. Esta guerra. Y les lo digo, señora, eso por la voluntad de un Estado abandonador. Porque eso, si un verdadero Estado hace allí presencia, allí la gente se muere de una borrachera, de un cerdo que se comieron mal, de una comelona impresionante o del viejo. Pero no con tiros. Y de verdad, mi solidaridad con usted, y sé que la gente del campo cordobés, como en muchos otros campos de Colombia, pero me quiero circunscribir solo a Córdoba, llevan la peor parte. Y hoy en día todavía la siguen llevando. Y la felicito por lo que está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas víctimas se van para el camino del rencor y del resentimiento. Y usted se fue por el camino que le asesinaron a su esposo, la dejaron viuda. Se fue por el camino de la reconciliación, de crear una fundación y de luchar por la paz. La felicito y yo le pido un aplauso a ustedes por eso, señora. Pero hay una cosa que yo creo que se ha dejado desgraciadamente de lado. Si yo fuera a la Universidad de Córdoba, yo cogería todas las declaraciones de los parlamentarios. Yo tengo algunos expedientes. Es impresionante, impresionante las declaraciones que hubo durante todo el proceso de justicia y paz. Impresionante. Y se ha dejado de lado, se ha ignorado todo eso. Es un material, hay una cantidad de masacres que yo ni conocía, pero las que usted quiera. Y nadie las ha recogido todo ese material, lo que está escrito en la historia de Colombia. Una verdad, una parte de la historia de Colombia. Porque confesaron a unos niveles, yo como miembro de País Libre, de la Fundación País Libre, yo representaba familias. Y, por ejemplo, con un paramilitar que se llamaba El Pájaro, le hacíamos preguntas y preguntas y preguntas. Y uno, pues obviamente no cuentan toda la verdad, pero hay mucha verdad ahí en esos sitios. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿Quedó todo clarísimo? No, pero ahora no, espere, señor, espera un segundo, que aquí han levantado la mano antes y ahora se lo pasan a usted. Yo creo que es bueno que Toño nos cuente, salud con los buenos días, cuál fue la injerencia que tuvo en este libro Juan Gosaín, que usted antes de la publicación del libro lo tuvo como referencia y muchas veces lo manifestó. Digo como injerencia porque además fue podríamos llamarlo como el valor final del libro para terminar. ¿Y qué reacción tuvo? Quizás muchos queremos saber es qué reacción tuvo Gosaín cuando tuvo un cordobés en su mano el borrador del libro, si hubo sugerencias, ¿qué pasó allí? Bueno, es todo un secreto guardado la salud de Juan hoy en día. Mi plegaria para que salga bien de todo. Juan, cuando yo escribí mi primer libro, que se llamó Las Crónicas que no me dejaban contar, él lo leyó y me dijo, ¿usted sabe si qué escribió? Yo le dije, no, ¿por qué? Porque ese libro es tal, y él hizo una declaración en el programa como a las 7 y 5 de la mañana, dicen que es el horario prime time. Y yo le dije, Juan, ando detrás de una historia, ya conseguí al tipo, llevaba 11 años, no lo encontraba. Bueno, venga, tráigamelo. Estaba en Bermuda, a pie descalzo en su apartamento allá en Cartagena. Todo el mundo es de Córdoba. Los escoltas son de uno de Tierra Alta, el otro de Valencia, la señora que cocina es de un pueblito de Tierra Alta. Y empezamos. Y empezó a leer la crónica pura. Denle unos días y volvimos a hablar. ¿Quién le va a publicar eso? Yo le dije, no, yo no sé, es la primera vez que voy a publicar con una editorial. Entonces viene y me dice, ¿me autoriza? Yo le digo, sí, lo van a llamar en estos días.
de esas cosas que uno... Y me dice, lo van a llamar mañana entre las 3 y las 4 de la tarde. Yo era tal la desesperación que tenía que yo dije, tengo que quitarme esta desesperación para no esperar. Y dije, no, me voy a entrenar golf. Y le dije al que estaba conmigo, mira, cuando eso timbre, tienes que pasármelo enseguida. Y así fue. Y es cuando me llaman de Intermedio Editora y me dicen, queremos su borrador. Y mañana lo van a llamar por Zoom. Hoy le mandamos un contrato y mañana discutimos de qué está de acuerdo y qué no. Y al día siguiente fue así. Y al final el Señor me dice, ¿sabe una cosa? De todos los escritores que tenemos, usted es el único que tiene un contrato en la mano y nosotros no hemos leído el borrador. Y ya usted debe saber para qué se debe. Claro, fue Juan quien leyó el borrador y les dijo, eso hay que publicarlo y publíquenlo con ustedes. Y de verdad toda mi gratitud para Juan Gosaín Navarro. Saludos a todos los presentes. Mi nombre es Miguel Villarreal, docente pensionado de la Universidad de Córdoba. Me agrada mucho que usted se haya interesado, periodista Sánchez, en publicar su libro, que es un testimonio histórico. Hemos sido víctimas de la violencia en todos los ámbitos. La señora Salud Hernández acaba de decir que recibió muchos testimonios de esa violencia, tanto paramilitar como de la guerrilla, de que la Universidad de Córdoba fue señalada como centro donde se cobraban rescates y que eso condujo mucho a la situación que vive la Universidad de Córdoba y que ha vivido y que ha sido ignorada por los entes que pueden brindarnos un proceso de paz. Nosotros, yo pienso que todos los que estamos aquí estamos ya aburridos de tanta violencia. Nosotros queremos la paz. Nosotros somos gente de bien de un país maravilloso. Mi pregunta es la siguiente. Señora Salud Hernández, usted que tiene una pluma, que es una periodista reconocida, ¿cómo aportaría esa pluma para el proceso de paz en este país que tanto la necesita? La misma pregunta para el periodista Sánchez. Muchas gracias por la atención. Pues mire, yo siempre sostengo que me hacían esa pregunta durante el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Había que hacer un periodismo de la paz. Yo no sé cómo es eso del periodismo de la paz. Yo solamente creo que hay un periodismo, que es contar la verdad. Y como resulta que no se podía contar la verdad, por eso de aquellos polvos vienen estos lodos. Y por eso tenemos tantos grupos que han vuelto a surgir. Porque usted no puede prometer la luna diciendo que es que ahora resulta que ya no va a hacer falta financiar al ejército. Entonces todos esos billones que se van a ahorrar los vas a mandar al campo. No puedes decir que tú mañana en el Catatumbo dejas de cultivar coca y vas a tener carreteras al día siguiente llegando a la puerta de tu casa. No puedes prometer tantas mentiras. Entonces yo no creo en un periodismo distinto. Yo creo en el periodismo. Son dos tipos de periodismo. Uno es la opinión y otro es la reportería. Yo soy, para mi periódico español, soy reportera. Y aquí tengo los dos sombreros. A veces hago una reportería, pero muchas veces, casi siempre en semana, opino. La opinión es diferente. Yo soy absolutamente contraria al proceso de paz con el ELN, como lo fui con las FARC. No entiendo. Yo creo que un país que permite que autores de crímenes de lesa humanidad estén en el Congreso y en el Senado es un país arrodillado que pierde la dignidad y que tú pierdes las fronteras del bien y del mal. Porque yo soy un chico pequeño, yo no sé qué es ser malo y qué es ser bueno. Porque resulta que la persona que ha dicho que ha matado a Álvaro Gómez, que mandó matar a Álvaro Gómez, resulta que al día siguiente sigue en el Congreso y en el Senado, no tiene ni siquiera la dignidad de dimitir. Pero si usted mañana me presenta un título universitario, un máster, una maestría, que es falsa, usted sí tiene que ir del Senado. Usted sí se va, pero el autor de crímenes de esa humanidad sigue ahí. Y si yo lo critico, soy guerrerista. Y si yo estoy a favor, soy pacifista. Es decir, se desdibujan de tal manera las fronteras que yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo acepto como mucho lo de los paramilitares. Pase a la cárcel, jamás haga política, es decir, una serie de cosas. Y yo creo que hubiera sido lo lógico en este país que sobre la base de lo que se hizo con los paramilitares, los errores y los aciertos, se hubiera trabajado sobre ese proceso para aplicarlo a las FARC. Obviamente las FARC no van a permitirlo, porque ellos son políticos. Y como resulta que tú sabes, tú le mides el aceite a tu contrario, y cuando tú vas a negociar con alguien que está de acuerdo contigo, y en lugar de utilizar la mitad del país que estaba en contra como medio de presión, resulta que hicieron de enemigos a los que estaban en contra, y amigos con los que tienes que negociar, pues es que es la felicidad, vamos, y es lo mismo que va a pasar con el ELN, va a ser una tomadura de pelo idéntica. Entonces, yo no creo que haya dos tipos de periodismo. Yo creo que el periodismo es contar lo que uno ve. Y aquí en Córdoba, resulta, en Córdoba, vamos a ver, ¿quién manda en Caucasia? Yo, en Cáceres, por favor, si es que eso está en manos de los grupos estos, todo el tiempo. ¿Qué vamos a contar ahora de la minería ilegal? El bagre es un horror, es un horror. El otro día, en ese sitio donde hubo un paro, y asaltaron a 30 camiones. Un país donde tú resulta que están los 30 camiones atrapados y la gente del pueblo, no los paracos, no la guerrilla, no, la gente del pueblo asalta a los camioneros, los asalta, aprovechando una situación dramática para ellos. Entonces tenemos problemas, es decir, es un problema social. Los falsos positivos es un problema social, aparte de toda la salvajada, de todo el horror. Yo no daría, no les perdonaría a los falsos positivos, yo no les perdonaría, yo siempre dije, yo no los perdono, que se pudran en la cárcel, que se pudran en la cárcel. Pero entonces un país, cuando tú tienes gente que es capaz de matar, porque tienes una presión, y un país donde los medios de comunicación dicen, ah no, es que como los presionaban, mataban. Vamos a ver, entonces yo, como me presiona mi editor, yo me invento la noticia, yo me la invento, ¿no? Yo voy a entrevistar a Carlos Castaño, me dice que no va a hablar hoy, entonces yo me invento la entrevista. Porque como tengo presión, me la invento. ¿Ah? Entonces este país, es que estamos confundiendo ya los valores, yo es que no entiendo nada. No entiendo nada, pues, celular, que me pone enferma. Yo creo que, entiéndeme, el periodismo es contar lo que uno ve, guste o no guste. Y la opinión es ya de cada cual. La opinión es de cada cual, porque es opinión. Entonces la opinión no es ni la verdad revelada ni nada, es una opinión, como puede ser la suya, la del vecino, la que sea, es una opinión. Pero el periodismo de reportería, el periodismo de información, el mismo. ¿Por qué tenían que ocultar tantas cosas? ¿Por qué tenían que ocultar en la época de Juan Manuel Santos? ¿Por qué había que ocultar lo que pasaba? Entonces yo ahora voy a ocultar lo que hacen los gaitanistas o voy a ocultar lo otro. No, es que es la realidad. ¿Quién manda ahí en Caucasia? ¿Por qué hemos llegado a ese grado de deterioro? ¿Por qué en un sitio como Tasajera, cuando provocan un accidente y asaltan o cuando hay un accidente asaltan al camionero y como se intente defender hasta lo rematan? Es decir, ¿pero qué hemos llegado? Habrá que pensar por qué se llega a ese punto. ¿Por qué? Eso es un síntoma de una enfermedad. Usted tiene un ejército donde resulta que mata para que le quiten la presión y todo el mundo lo entiende. Entonces, cuando alguno me presionó, uy, terrible. Como presionó, todo el mundo se puso a matar. ¿Nos hemos vuelto locos o cómo es la cosa? Es decir, entonces yo sí creo que un país que trastoca de tal manera los valores, pues eso lo terminas pagando. Lo terminas pagando, eso pienso yo. Como quitaría mañana mismo las recompensas, me parece repulsivo. Recompensas para encontrar a los que pegaron a los policías anteayer, recompensas. Yo como ciudadano, ¿me tienen que pagar para que yo diga, fue ese? ¿Pero estamos locos o qué? Una cosa es pagar a los informantes, que todas las policías del mundo pagan a los informantes. Eso es distinto. Pero una recompensa, ya más le pones precio a la vida de la gente, ¿no? Entonces, a los chicos esos que mataron por moñitos, entonces 500 millones. Y cuando luego mataron a otra pareja, iban a ponerle 50, pero luego dijeron, ay, Dios mío, claro, hemos hecho una diferencia. Es decir, yo sí creo que el periodismo es el mismo siempre. Paz, guerra, lo que sea, el mismo. Yo estuve en Ucrania y ahí es diferente, ahí es distinto, porque ahí sí hay una posición editorial diferente. Hay circunstancias en donde uno tiene que confesar que hay una posición editorial del periódico, por ejemplo, en contra absolutamente de la invasión. Absolutamente. Entonces tú tienes una oposición pro-ucraniana. Sí. Pero yo si veo mañana
un ucraniano masacrando a un soldado ruso herido, yo no lo voy a ocultar. Yo no lo voy a ocultar. Porque en aras de la paz, o como en aras no sé cómo decirle. Es decir, hay veces que hay unas líneas editoriales, pero yo creo que lo que tienes que hacer es contar la verdad. Y como contaron tantas mentiras, por eso ganó el no, porque contaron tantas mentiras. Y por eso tenemos los grupos que tenemos hoy día. Entonces, yo creo que hay que contar la verdad siempre. Yo pienso que nunca vamos a poder construir una sociedad cuando sus raíces son el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia y la mentira. Una sola lógica de vida. Lo que pasa es que nosotros buscamos lógicas raras a la vida, pero una sola lógica de vida. Yo tengo una diferencia con una persona. ¿Cómo la solucionamos? Cuando esa persona acepta su error, yo acepto el mío, automáticamente allí van a ser un camino de entendimiento. Pero mientras este país es mostrando, no es que los muertos de la guerrilla son muertos buenos y los muertos de estos de la autodefensa son muertos malos. O sea, las víctimas son de la guerrilla, pero los que murieron en combate de las autodefensas, esas mamás, esas viudas y esos huérfanos no son víctimas. Las masacres de las autodefensas son terribles. Los cilindros de gas que tiraba la FARC contra pueblos inocentes, eso no es delito. Mientras nosotros sigamos vendiendo esa mentira, mientras no nos digamos la verdad y mientras no empecemos a construir perdón y reconciliación, no vamos para ninguna parte. Yo no conozco la primera sociedad que haya florecido teniendo como raíces esas que les acabo de mencionar. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Mi opinión, hombre, por uno mismo. Esa sería mi respuesta a su pregunta, mi señor. Gracias.